Y bueno, en este día precisamente por el encargo que tiene Presencia Viva, el propósito ministerial de esta iglesia es responder bíblicamente a la vida. Y estamos viviendo muchas cosas en nuestra sociedad actual y creo que es bastante importante. Con alguna frecuencia yo les estoy hablando respecto a lo que está sucediendo, qué es lo que debemos hacer, cuál es la posición bíblica. Y en este día pues tengo otra vez la oportunidad, el honor y el privilegio de compartir esta plataforma con alguien que ya considero un amigo de esta casa, una persona que literalmente está haciendo mucho por la cultura, por la familia, por el respeto de la moral, de los valores. Así que quiero pedirle, por favor, si se puede poner en pie y recibir con un fuerte aplauso a Agustín Laje en este día aquí en Presencia Viva. Bienvenido. Hey, gracias por estar acá. Pueden sentar, por favor, tomen asiento. Agustín, buenos días una vez más aquí en Miami. Hace 1 año y medio estuvimos hablando en una plataforma similar porque estabas haciendo el lanzamiento del que en ese momento era tu libro Nueva Generación Idiota. Ahora tienes un nuevo libro. Estuve leyéndolo y en esta mañana quisiera que habláramos a ese respecto por un poquitito, pero cuéntanos cómo estás tú, qué cosas nuevas han pasado después de la última vez que hablamos, qué avances ves, qué está sucediendo, y de nuevo gracias por estar aquí en Presencia Viva. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme un año más. Sí, ahí está. Muchas gracias por invitarme, es un gusto como siempre estar acá contigo. Me ha sorprendido mucho el impacto que han tenido estas conversaciones en redes sociales. Nuestras conversaciones están superando ya los 5 millones de espectadores. Es una cosa impresionante lo que está pasando. Me decías, perdón te interrumpo, me decías que es el video que más se ha visto en tus redes sociales. Sí, en los últimos años es de los videos que más gente ha llegado a verlo, y no es que se lo haya promocionado con dinero, que hay veces que la gente le pone para que el algoritmo dinamice y ese tipo de cosas, sino que ha sido todo orgánico, todo espontáneo. Qué especial. El mundo está cambiando desde la última vez que nosotros hablamos, particularmente mi país está cambiando. Llegó Javier Milei a la presidencia, estamos frenando la ideología de género, estamos frenando el adoctrinamiento a los niños, estamos apostando por políticas de libertad bien entendida, estamos apostando por valores, estamos apostando por nuestra patria. Eso es un cambio muy significativo desde la última vez que hablamos, y el próximo cambio significativo no se ha dado todavía, sino que se va a dar el 5 de noviembre en el país que todavía es el país más poderoso del mundo, que es en las elecciones. Así que también estamos expectantes con eso. Excelente, muy bien. A mí me gusta tratar de enlazar de alguna manera los conceptos que tú tienes, las posturas, lo que nos enseñas con el concepto bíblico y la cosmovisión bíblica, ¿verdad? Entonces quiero que empecemos a hablar desde allí. Una de las cosas que por muchos años las personas decían, bueno, esto es algo que no se puede, no lo vamos a poder ver, no sé cómo se va a concebir, pero una de las cosas que la Biblia dice es que si al final de los tiempos los gobiernos de las naciones iban a ser puestos de lado para que se levantara un solo gobierno mundial. ¿Qué piensas al respecto y qué tiene que ver esto con tu investigación y con la postura de tu libro? Bueno, yo acabo de publicar un libro que salió el 15 de octubre, o sea, hace apenas, no sé, un poquito más de 10 días, y que el título es Globalismo. Tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Si bien yo lo enfoco desde la ciencia política, pero el lazo es evidente. Resulta que hace más o menos entre 5 y 10 años en el lenguaje político ha aparecido una nueva palabra, que es la de globalismo.
Déjame interrumpirte un segundo. A mí me enseñaron en el colegio bastante sobre globalización, ¿verdad? Claro. Me dijeron, vamos a hacer el mundo más pequeño, nos vamos a comunicar, vamos a tener aranceles diferentes. Tú sabes, me gusta tratar de clarificar porque quizás muchas personas dicen es lo mismo. Totalmente. No es lo mismo. La palabra globalización te la enseñaron en el colegio porque tiene ya sus décadas. Ahora la nueva palabra es un concepto distinto. La palabra globalismo en realidad empieza a correr, la palabra globalización en realidad empieza a correr allá por la década de 1980. Correcto. En la década de 1990 se populariza y a lo que refería globalización era la aceleración de los intercambios económicos a nivel planetario. Era la posibilidad, por ejemplo, de tocar un botón y mover tus ahorros de una punta del mundo a la otra en un instante. O tocar un botón y contratar a alguien que en realidad está físicamente en la India. O tocar un botón y comprar mercadería que te la mandan desde la China, por ejemplo. Eso es lo que llamaban globalización. Ahora, globalismo no es un concepto económico, sino político. Los conceptos económicos refieren a la forma en que la gente produce riqueza, distribuye riqueza e intercambia riqueza. El concepto político refiere a la forma en que se gobierna a la gente. Okay. O sea, primer punto, palabra globalismo es una palabra política. ¿De qué manera se gobierna a la gente? Bueno, desde el siglo XVI, 17, hasta nuestro siglo XXI, la gente estaba siendo gobernada por estados nacionales, en plural. Cuando uno ve un planisferio, por ejemplo, eso que nos enseñaban en la escuela, uno ve los contornos de los territorios y esa delimitación territorial lo que estaba significando era un territorio estatal. Entonces teníamos un mundo que estaba partido, estaba fragmentado, estaba dividido en distintos estados. ¿Qué es el globalismo? El globalismo es cuando el poder de esos estados, que son muchos, más de 190, empieza a decaer porque es redistribuido en favor de organismos supraestatales, organismos de naturaleza internacional o global. El poder político entonces empieza a concentrarse en nuevas entidades, ya no son los estados territoriales, ya no son las naciones, sino que son organismos supranacionales. O sea, retomo el punto tuyo, gobierno mundial. La idea de gobierno mundial está vinculada con la idea de globalismo porque supone una autoridad política para todo el planeta. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿estamos bajo un gobierno mundial en este momento? Yo diría, se está desarrollando. Hay un embrión de gobierno mundial que está en Naciones Unidas. Y ya se han hecho prácticas. Ya se han hecho prácticas. La práctica la tuvimos, todos los que estamos acá hemos vivido una de las más importantes prácticas, que fue la pandemia. ¿Quién gobernó durante la pandemia? Que es la pregunta por el poder político. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobernó durante la pandemia las políticas sanitarias? La OMS. La OMS. La OMS es una Organización Mundial de la Salud, perdón. Efectivamente, Organización Mundial de la Salud, que es un órgano de la Organización de las Naciones Unidas. Para la gente que le suene esto, pero no sepa muy bien qué significa, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, nació en 1945, al cierre de la Segunda Guerra Mundial. El propósito de esta organización planetaria, de esta organización global, era supuestamente garantizar la paz y la seguridad en el mundo. Ese era el objetivo supremo. Ahora bien, con el correr de los años, ha ido desarrollando en su seno distintos aparatos de poder político, distintos organismos especializados que cuando uno echa un vistazo desde arriba puede ver que todas las áreas políticas están cubiertas ya por la ONU. Salud, educación, industria, trabajo, sexualidad, por ejemplo en ONU Mujeres, economía, agricultura, todos los temas están, niñez, UNICEF, por ejemplo, es de Naciones Unidas, todos los temas políticos y sociales encuentran hoy una organización especializada dentro de Naciones Unidas. Con lo cual, la idea de gobierno mundial, si bien todavía eso yo entiendo que no está desarrollado en plenitud, sí que están puestos los cimientos. Ok, entonces,
lo que nos estás diciendo es, estamos siendo testigos, si lo pudiera definir de alguna manera, de la sustitución de los gobiernos de las naciones por entidades que tú la llamas supranacionales, es decir, que están afuera, que están por encima. ¿Y cuál es el propósito como tal? Y me gustaría que nos hablaras. Estás hablando de diferentes ámbitos, ¿verdad? Y una de las cosas que lo hablábamos inclusive el viernes, vamos a tener 3 conversaciones diferentes, una la tuvimos el viernes, ahora y una segunda más tarde. Una de las cosas que para mí es importante y que creo que tú lo haces de una manera fenomenal en tu nueva obra, es poder ver la figura completa. De alguna manera, las personas a nivel general, cuando hablo con ellos, me dicen, no, es que esto no tiene nada que ver con aquello. Conceptos como, por ejemplo, la inmigración descontrolada no tiene que ver absolutamente. ¿Qué relación puede tener con el cambio de clima? ¿O qué relación tiene con el tema de ideología de género? ¿O por qué tengo que hablar de aborto cuando estoy hablando de estas otras cosas? ¿Crees que desde la ONU se viene hilando algo y que estos no son factores simplemente aislados, sino que tienen algo en común? Todos estos factores ya están dispuestos en algo que se llama Agenda 2030. Si querés, luego podemos explorar un poco. Si quieres, lo puedes hacer desde ahora, porque creo que es algo importante. Muy bien, muy bien. Y luego unimos esos conceptos. Esos puntos. Miren, Naciones Unidas en el año 2000 lanzó algo llamado Agenda de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Eran 8 objetivos para todo el planeta. Ahí está la idea de gobernanza mundial o global. Y esos 8 objetivos se debían cumplir a más tardar para el año 2015. Nos daban 15 años para cumplir 8 objetivos. Cuando uno lee los objetivos son muy loables, pero son maximalistas, o sea, piden demasiado. Por ejemplo, del año 2000 al año 2015, hambre cero. Quien sabe un poco de realidad económica sabe que en 15 años no se puede solucionar el hambre del mundo. Menos aún cuando no hay una ruta clara y que realmente sea efectiva. Entonces parece más bien una demagogia lo que están haciendo, poniendo objetivos maximalistas que ellos mismos saben que no van a cumplir. Ya se los voy a probar. Llega el año 2012, la ONU se reúne en una conferencia llamada Río +20, Río de Janeiro, Río +20, y en esa conferencia la ONU dice, miren, ¿se acuerdan de la Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio? Bueno, no la vamos a poder cumplir, faltan solo 3 años para el año 2015 y la realidad es que no hemos avanzado en estos objetivos. Pero no se preocupen, lo que vamos a hacer es redefinir esta agenda para el año 2030. Necesitamos una nueva agenda que corra desde el año 2015 al año 2030. Entonces disponen 3 grupos de personas para definir esa agenda. Un grupo que se va a encargar de los objetivos y de las metas de la nueva agenda, eran solo 30 personas. Un grupo que se va a encargar del tema financiero de la agenda, solo 30 personas. Y un grupo político que son 27 personas. Si uno suma 30 más 30 más 27, les da 87. O sea, solo 87 personas definieron una agenda que hoy existe sobre la cabeza de 8.000 millones de seres humanos. Es decir, la idea del gobierno mundial, si bien no está en su totalidad desplegada, pues vamos hacia eso. ¿Cuántos objetivos establecieron ahora para hacer del año 2015 al año 2030? 17 objetivos y además le agregaron 169 metas. Esto es tan absurdo como la siguiente situación. Vamos a imaginar que nos acabamos de encontrar, Edwin y yo, y Edwin me pregunta cómo estoy, cómo ando, y yo le digo que muy bien, que tengo un nuevo objetivo personal, que es comprarme un Ferrari. Edwin, ¿viste qué lindo que son los Ferraris? Aparte se ven habitualmente aquí por la ciudad de Miami, me encantan, quiero uno rojo, así que el mes próximo me voy a comprar un Ferrari. Y Edwin, que conoce mi situación, me va a decir, pero, perdón, ¿cuál es tu ingreso mensual? Y mi ingreso mensual es $1.000. Y Edwin me va a decir, mirá, yo como amigo te recomiendo que redefinas tu objetivo porque no vas a llegar a comprarte un Ferrari a fin de mes. Y yo me enojo con Edwin y le digo, sos muy malo y aparte tenés mal gusto porque el Ferrari es buenísimo y es muy lindo y el rojo es excelente para las fotos de Instagram. Bien. Ahora, llega fin de mes, me vuelvo a encontrar con Edwin y Edwin me pregunta, ¿cómo te fue con el Ferrari?
no, Edwin, tenías razón, no llegué a cumplir el objetivo. Estaba muy ambicioso. Estaba muy ambicioso, pero no te preocupes porque ya lo redefiní. Para el mes próximo me voy a comprar la nave espacial que usa Elon Musk. Wow. Bueno, eso en Naciones Unidas. No pudieron con 8 objetivos del año 2000 al año 2015, dijeron no se preocupen, ahora tienen 17 y 169 metas para el año 2030. ¿Qué ocurrió? En septiembre de este año se reunió nuevamente Naciones Unidas y confesaron lo que era evidente, que es que esas metas tampoco se van a cumplir. En todas esas metas hoy estamos peor de lo que estábamos incluso en el año 2015. Por ejemplo, hambre cero. Hoy hay más hambre en el mundo que en el año 2015. Por ejemplo, paz mundial. Hoy hay más guerras en el mundo que en el año 2015. O por ejemplo, educación universal. Hoy la educación está peor de lo que estaba en el año 2015 después de una pandemia gestionada por Naciones Unidas. Entonces, ¿qué han dicho en la ONU? Miren, no se preocupen. Vamos a estirar los plazos, ahora nos vamos al año 2045 y agregamos nuevos objetivos y nuevas metas, como por ejemplo controlar la Internet a través del poder político. Entonces, ¿de qué va esto de Agenda 2030? Es una fenomenal farsa para concentrar más y más poder político. Ellos te disponen objetivos que son muy difíciles de encontrarles cosas negativas, porque en general los objetivos están bien escritos. Quiero hacer énfasis en eso, que nos explicaras, porque es que tú nos estás hablando de cosas que suenan o apelan a la bondad, a la humanidad, a la paz, a la convivencia social. Cualquier persona que lo lee por allí dice, pero es que esto no tiene nada de malo. ¿Por qué no nos explicas un poco al respecto? Sí, los objetivos en principio son declaraciones de deseos benevolentes. Del Ferrari. El Ferrari, o sea, claro, yo también quiero un Ferrari. Ahora, los deseos que ellos le llaman objetivos y metas están muy bien. Hambre cero, educación universal, salud universal. El problema es lo que corre por debajo. Okay. Esto es una carta para Santa Claus, porque, digamos, las cartas a Santa Claus siempre son muy lindas y siempre piden cosas maravillosas. La ONU está pidiendo cosas maravillosas, pero ¿a cambio de qué? A cambio de recibir más delegación de poder. Ahora la ONU con este tipo de agenda se pone por encima de las naciones y va desarrollando sus tentáculos de gobernanza global. La ONU empieza a tener derechos sobre las naciones para decirle, oiga, usted no cumplió este objetivo, usted no cumplió este otro objetivo y usted no cumplió aquella otra meta. Además, empiezan a constituir una burocracia global que es incontrolable. Es decir, ¿alguna vez ustedes eligieron a alguien para Naciones Unidas? Ustedes van a ir a votar el 5 de noviembre. ¿Alguna vez fueron a las urnas a votar quiénes iban a estar en Naciones Unidas? ¿Qué se va a discutir en Naciones Unidas? ¿Qué se va a resolver en Naciones Unidas? No, Naciones Unidas no es una institución democrática. Correcto. Tampoco puede serlo. Y esto es lo más interesante. No puede ser democrática las Naciones Unidas porque para haber democracia tiene que haber un pueblo. No una pluralidad de pueblos, porque en una pluralidad de pueblos no hay cultura común. Vos recién allá atrás hablabas sobre la Torre de Babel. Correcto, sí, porque uno de los planteamientos interesantes del libro es que tú dices que el objetivo final es una gran pirámide, ¿verdad? Y donde, hablando de otro concepto de la Biblia, dice que una de las características que va a tener esa generación es que el hombre se va a creer Dios, se va a levantar, se va a hacer superior, se va a creer igual que el Creador, ¿verdad? Entonces, encontramos este tipo de similitud que en realidad es un cumplimiento de palabras que están establecidas en la Biblia y que vemos que se están llevando de una manera, lo pudiera decir, subterránea, aunque está toda la información a nuestra disposición, pero pareciera que también se une algo que es otra declaración bíblica donde el profeta dice, mi pueblo está pereciendo por falta de conocimiento, ¿verdad? Se muere, está en la ignorancia, pero a continuación Dios mismo responde diciendo, pero es que ustedes rechazaron el conocimiento, por eso yo los voy a rechazar. Entonces, allí encontramos que entonces hay información que está dispuesta, pero sin embargo nosotros en muchos casos no hemos querido indagar en ella o simplemente nos hemos limitado, nos hemos sesgado a lo que ciertos medios de comunicación nos dicen. Entonces allí quisiera llegar a otro punto. ¿Cómo una institución como esta puede tener tanto poder, puede tener tanto dinero? ¿Quién está
¿Cuál es el brazo financiero detrás de una organización como esta? Muy buena pregunta. Está la idea, y es lo que habitualmente nos dicen en los colegios, incluso en las universidades, de que la ONU es una institución de carácter público conformado por estados. Es verdad que está conformado por estados. Ahora, no es verdad que solo el aparato público de los estados financia a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están abiertas al financiamiento privado y ocurre que órganos tan importantes como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está financiada sobre todo por un privado llamado Bill Gates, por ejemplo. Señor Bill Gates, cuando uno hace lupa en la base de datos de su fundación, que es lo que yo he hecho para la investigación de mi libro, por ejemplo, yo le he encontrado 599 donaciones multimillonarias a la OMS. El señor Bill Gates además tiene sus propios intereses en la industria farmacéutica, en la industria de las vacunas, y vamos a hablar con claridad, nosotros hemos sido ratas de laboratorio de este tipo de intereses durante la pandemia. Fuimos ratas de laboratorio de vacunas en estado experimental, fuimos ratas de laboratorio de cuarentenas que generaron un daño psicológico, económico, relacional, de las cuales mucha gente todavía no ha salido, y todo eso dispuesto, insisto, dispuesto desde una usina de poder sobre la cual no tenemos ningún tipo de control. Entonces estamos hablando de una organización que no es electa por el pueblo, pero que gobierna todo el pueblo, que está financiada con algunas agendas privadas. Nos hablaste de Bill Gates. ¿Y qué de una organización como la de George Soros o la Fundación Ford y este tipo de cosas? Mira, por ejemplo, George Soros, para quien no conoce el nombre, porque Bill Gates es un poco más conocido el nombre, George Soros es un hombre de las altas finanzas que se hizo muy famoso en la década del 90 por quebrar la libra esterlina, y él ha destinado gran parte de su fortuna a apoyar agendas globalistas. ¿Cuánta plata puso? Más de 32.000 millones de dólares en los últimos años, según los reportes financieros de su fundación, que se llama Open Society Foundations. En este país, por ejemplo, en esta ciudad, por ejemplo, él ha comprado en los últimos años muchos medios de comunicación, especialmente medios de comunicación de cubanos, para cambiar la matriz ideológica. Por ejemplo, Radio Mambí, por poner un caso. George Soros se dedica a comprar universidades, medios de comunicación, plataformas virtuales, se dedica a promover movimientos sociales, como por ejemplo el de la legalización de las drogas. Ha logrado legalizar las drogas en muchos lugares. Y Déjame interrumpirte. Sí. Este hombre acaba de invertir, entre comillas, $15 millones en el estado de la Florida, con encuestas fraudulentas para levantar 1 millón de votos para tratar de traer la enmienda número 4, que es la legalización del aborto. Y es donde empezamos a encontrar cómo se unen todas estas cosas, que simplemente no son aspectos por un lado y por el otro, sino que tú dices, ok, levantar 1 millón de firmas vale, y por supuesto, entonces viene, y estamos a punto, también precisamente el 5 de noviembre, de no tener una nueva ley, sino una enmienda a la Carta Constitutiva del Estado, donde básicamente dice que ninguna ley podrá regular un procedimiento como este. Entonces es hasta allí donde se ven los tentáculos. Lo que tú dices a nivel de medios de comunicación es impresionante, porque evidentemente este ha sido un Estado tradicionalmente conservador, y entonces empieza a cambiar el diálogo, si lo pudiera decir, la tergiversación de la información, sesgarlo para que la comunidad entonces no tenga acceso a la realidad total. Y eso hace un globalista. Un globalista es una persona que tiene mucho poder y por lo tanto trata de influir, en este caso con dinero, determinar a la opinión pública, cambiar la cultura de los pueblos, cambiar la escala de valores, acondicionar ideológicamente en virtud de su propio proyecto. En este caso Soros no lo hace solo en Estados Unidos. En tu país, Colombia, por ejemplo, ha venido desembolsando un montón de dinero para comprar medios de comunicación. Uno de ellos, por ejemplo, es La Silla Vacía, otro es El Espectador, o por ejemplo, en Colombia le da $40.000 anuales a militantes feministas para que hagan un podcast, o para que hagan un curso de feminismo, o para que publiquen un libro. Para cualquier cosa que ellas quieran hacer, hay $40.000. En tu país, por ejemplo, hay muchísimos casos. Entonces Soros, además de todo esto, lo que hace también es
comprar organizaciones internacionales. Recién hablábamos de la OMS, ahora agregamos otra, ONU Mujeres. ONU Mujeres es el organismo de género de las Naciones Unidas, es el gran ministerio de género global. ONU Mujeres, cuando uno hace lupa sobre su financiamiento, va a encontrar dinero de Soros por todos lados. ¿Para qué? Para que ONU Mujeres, en lugar de defender a la mujer, promueva la ideología de género. Entonces empezamos a conectar cosas, ideología de género, aborto que vos mencionabas recién, en todos los países Soros ha venido poniendo también dinero para aborto, también lo ha hecho Gates, también lo ha hecho la Fundación Rockefeller, también lo ha hecho la Fundación Ford, también lo ha hecho IPPF, Planned Parenthood, que les cuento, IPPF, Planned Parenthood, es el mayor socio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, desde hace décadas. Entonces, sí, que todos estos puntos... Que en un año, discúlpame que te interrumpa algunas veces, sí, que no, adelante. En un año cualquiera, una organización como esta hace cerca de 400,000 abortos en los Estados Unidos. Claro. Y es el proveedor de salud sexual, el primer proveedor de salud sexual para el sistema educativo de los Estados Unidos. Ahora obviamente están teniendo una nueva división que les está trayendo aún muchas más utilidades y son los procesos de reafirmación de sexo, ¿verdad? O de género, que es la castración, la mutilación, de esto se trata. Entonces, déjame plantearte una pregunta. Sí. Y voy a hacer desde el punto de vista ignorante. ¿Acaso la Agenda 2030, que ahora es la 2045, contiene algo respecto a ideología de género, aborto, libre fronteras, cambio climático, este tipo de... ¿Acaso dice algo al respecto? Todo lo que acabas de mencionar lo dice de forma relativamente encriptada. Ustedes recuerden que la Agenda 2030 está redactada de tal forma que nosotros digamos, esto es maravilloso, esta es la Ferrari roja. Bien, ahora vamos a poner ejemplos. De los 17 objetivos, el número 5 es dedicado de manera integral al tema del género. La meta número 6 del objetivo número 5 solicita que cuanto antes se apliquen todos los compromisos asumidos en la conferencia del Cairo y de Beijing. Claro, esto está encriptado, no tenemos por qué saber qué es la conferencia del Cairo y qué es Beijing. Yo se los comento. En el año 1994, Naciones Unidas en el Cairo desarrolla algo llamado Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y le dice a las naciones del mundo, oigan, el mundo está superpoblado. Necesitamos reducir la tasa de natalidad del mundo cuanto antes. Para eso se dispone una serie de medidas, entre otras la 7.12 pide legalizar el aborto en todos lados. Perdón, quiero hacer entonces acá un stop. Nos estás hablando que parte de todo esto tiene que ver con lo que ellos determinan que hay mucha gente que están haciendo y entonces de alguna manera tenemos que parar esto. Matemos bebés o convirtámoslos para que no se reproduzcan. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Exactamente. Ahí vamos a ir al punto. Vamos llegando. Miren, la cantidad de gente que hay en el mundo es mucha o poca en términos del sistema de producción. Por ejemplo, Malthus, hace 2 siglos, un científico poblacional, uno de los primeros además, decía, están haciendo mucha gente en el mundo y este mundo no puede sobrevivir a más de 1.000 millones de seres humanos. Siglo XIX. Ahora, ¿qué ocurrió en el siglo XIX cuando Malthus dijo esto? Revolución industrial. Cambió el sistema productivo y hoy somos más de 8.000 millones de seres humanos en el mundo. O sea, Malthus se equivocó, parcialmente se equivocó, porque él no preveía una revolución industrial. Nosotros estamos viviendo en este momento la 4ª revolución industrial. La 4ª revolución industrial tiene una diferencia muy importante respecto de las anteriores. Y es que las anteriores, hasta donde se llega a ver por lo menos hoy, creaban más empleos de los que destruían. Por ejemplo, llega la luz. ¿Quién pierde empleo cuando llega la luz? El que vende velas. El que vende velas pierde empleo, pero gracias a la luz montás una fábrica donde empleas a 1.000 obreros. Entonces el que vende velas rápidamente se reacomoda en otro tipo de empleo. Eso ha pasado en la Revolución Industrial 1, 2 y 3, pero en este momento estamos viviendo la 4 que tiene otras características. Esas características son, por ejemplo, la robótica, la cibernética, la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología, la automatización del trabajo ya no solamente físico, sino también mental. El nivel de reemplazo de la máquina por el hombre que se prevé es de dimensiones planetarias. Es decir,
los puestos de empleo están advirtiendo, la gente del Foro Económico Mundial, luego podemos hablar de eso, va a ser atroz. Entonces, ¿es mucho o es poco 8.000 millones de seres humanos? Depende. Para esta gente es mucho porque van a decir, ¿y qué hacemos con 8.000 millones de personas reemplazadas por robots o por máquinas o por inteligencia artificial? ¿Qué hacemos con esa gente? Bueno, con esa gente hay que hacer una serie de cosas. En primer lugar, hay que embrutecerlos. En primer lugar, hay que tenerlos todo el día mirando TikTok, 4, 5, 6, 7 horas del día mirando TikTok. Tenemos además que tenerlos viendo Netflix todo el día cosas que no tienen ni valor, ni sentido, ni trascendencia, es pura inmanencia. Después, necesitamos que esa gente vaya cortando sus vínculos personales, que sus vínculos personales se vengan abajo. Una pandemia, por ejemplo, ¿cuántos vínculos personales destruyó? Gente que no pudo despedir a sus seres queridos, que no pudo ver a su abuelo durante prácticamente 2 años, que no fue a un nacimiento, etc. Luego, necesitamos gente que se vuelva adicta, mucha droga, legalizaciones de drogas cada vez más duras. Miren lo que ha generado el fentanilo en este país. Miren lo que yo he estado en los barrios de Filadelfia, en Kennington, por ejemplo, he andado, parece una escena de Walking Dead, parece... Total, así mismo es. Es un apocalipsis. Gente tirada en el piso, muriéndose, una locura, ni en nuestros países, en América Latina muchas veces hemos visto esto. Ni siquiera ahí, necesito que ese sea el estado de la población en general. Personas que simplemente sepan usar un celular, ir a consumir, cambiar su iPhone cada año y que no se preocupen por nada más que eso. Pero además necesito que esa gente empiece a recibir algo llamado salario básico universal. Estas instituciones que están compuestas por metacapitalistas en realidad están abrazando hoy ideas socialistas. Por ejemplo, la idea de que el Estado tiene que proveerte todos los meses tu salario básico universal, porque claro, te tenés que ir acostumbrando a que no vas a ser productivo. No vas a ser productivo. Y por último, necesito que esta pobre gente no se reproduzca. Ahí viene el asunto de el gran cambio antropológico que está habiendo con la relación con el animal. El animal hoy tiene más valor que el niño. Hoy tenemos en España, por ejemplo, donde yo vivo, hay restaurantes, todos están acondicionados para que puedas ir con tu perro, te ponen una tacita con el agua, con la comidita, todo perfecto. Ahora en el baño vos no tenés para cambiar a tu hijo, por ejemplo. No tenés acondicionado un baño para ir en familia y para poder cambiar a tu hijo si tenés necesidad de hacerlo. A la gente le molesta en este momento en Europa a los niños. Se está acusando en Europa de que el ser humano que se reproduce es un peligro para el planeta por el cambio climático. Entonces, aborto e ideología de género. Quiero dar un dato sobre este país que es muy importante para la gente. Miren, decían que éramos alarmistas con la ideología de género. Yo vengo dándole lucha desde el año 2015 y por entonces no había datos muy frescos, no había datos porque recién empezaba esto. Hoy sí los hay. Hoy los ha producido en el mes de marzo de este año la encuestadora Gallup, que es una de las más importantes del mundo. Miren, es impresionante el estudio de Gallup. Ha hecho una investigación sobre cuánto LGBT hay en cada generación en los Estados Unidos. ¿Qué porcentaje de LGBT hay según cada generación? La más anciana, que son los baby boomers, tienen 3% LGBT. La mía, soy generación millennial, la X, tenemos 9% LGBT. Ahora, cuando te vas a la Z, que son los adolescentes de hoy, tenés 22,3% LGBT. Estás hablando de casi un cuarto de este país, de adolescentes que en el futuro próximo no se van a reproducir. Ese es el punto, y no se van a reproducir en nombre de la diversidad precisamente porque no son diversos. Solo lo distinto es lo que se reproduce. Hombre y mujer, en tanto y en cuanto somos verdaderamente diversos, estamos abiertos a la reproductividad. Pero nos han enseñado y nos han cambiado el lenguaje hasta tal punto que hoy le llamamos diverso a lo que es lo mismo. ¿Por qué no se puede ¿por qué no puede dar vida? Porque es lo mismo. Wow. Tú sabes que esas estadísticas que nos acabas de dar son un paralelo perfecto. Yo te hablaba de otra organización que se llama Barna, y ellos hacen una encuesta similar con el tema de los ateos. Entonces, 3%, 2,5% a 3% en la generación de los baby boomers, y en este momento ya estamos en un 25% y en las nuevas en un 32%. Es un paralelo, o sea, son números prácticamente idénticos. Unamos algo, Agustín. Nos estás hablando entonces de aborto, nos estás hablando de ideología de género.
hablábamos también de la tasa de natalidad tan baja que hay en España, que básicamente no va a haber manera de repoblar la nación. Entonces, ¿tiene que ver esto de alguna manera, hay alguna relación con el tema de la inmigración descontrolada? Sí, sin lugar a dudas. Mira, el caso español es bien significativo. Yo, como les decía, vivo ahí la mitad del año, lo conozco bien de cerca. En España la tasa de natalidad es de 1,1 hijo por mujer. Para poder recambiar la población vos necesitas por lo menos el doble, por lo menos 2,2, por lo menos. ¿Cuántos abortos ha habido en España este último año? Más de 103.000 abortos. ¿Cuántos han nacido? ¿Cuántos españoles han nacido? 400.000. O sea, con solo una política llamada aborto, redujiste los nacimientos en más de un 20%. Más de un 20%. Mientras tanto, tenés además la ideología de género que corre como reguero de pólvora y que va imposibilitando a seres humanos a reproducirse. El gran asunto de la ideología de género es imposibilitarle a un ser humano reproducirse en el nombre de su libertad. En realidad es una coacción. Es una enorme coacción, pero se lo venden como libertad y lo compran como libertad. Entonces, ¿qué pasa con España? Bueno, la gente tiene que trabajar todavía. Se necesita mantener a un sistema social envejecido, gente que se jubila y que necesita que otro trabaje para hacer sus aportes y para pagarle entonces su pensión todos los meses, su seguro social. Bueno, ahí entonces, ¿sabes qué hacen? Abren directamente las fronteras y empiezan a meter gente de otras naciones y más aún de otras civilizaciones. Civilizaciones, por ejemplo la islámica, cuya forma de vida es incompatible a menos que el país haga políticas de inmigración, de asimilación, no es compatible cierto tipo de gente conviviendo, por ejemplo, con la mujer occidental. Los casos de violaciones, por ejemplo, en España y de violencia contra la mujer se disparan al mismo ritmo en que se dispara la inmigración ilegal. La inseguridad en los barrios se dispara al mismo tiempo que se dispara la inmigración ilegal. Acá la pregunta es, ¿y qué tiene que ver esto con el globalismo? Bueno, vamos a volver un segundo a nuestra definición. El globalismo es la concentración del poder político en organizaciones supranacionales. Para que una organización supranacional tenga cada vez más poder, la nación tiene que tener cada vez menos poder. Para que la nación tenga cada vez menos poder, debo destruir sus ámbitos de cohesión social. ¿La nación qué es? La nación es un grupo humano unido por lazos muy fuertes. Lazos que involucran una historia en común, un presente común, expectativas futuras comunes, lealtades simbólicas a una bandera, un himno, una escarapela, fechas patrias, el idioma. Necesito que la nación se conozca. Si no habla el mismo lenguaje, la nación no se conoce entre sí. Por eso, por ejemplo, para aquellos que tratan de hacer el trámite de la ciudadanía o están en eso, saben muy bien que va a llegar un día en el que le digan, venga usted a tomar examen. ¿Qué examen tiene que tomar? El que lo vuelve ciudadano nacional. Usted tiene que mostrarme que usted conoce los textos políticos de este país, tiene que mostrarme que conoce la historia de este país, que conoce a sus próceres, sus fechas, que usted tiene una lealtad real con esta cultura política. Entonces, cuando yo ingreso, la cantidad de inmigrantes ilegales que ha ingresado a este país, que todavía ni siquiera sabemos cuánto, los que hablan de menos dicen 8 millones, los que hablan de más dicen 22 millones, no sabemos cuántos son, pero al ingresar gente masivamente que no se ha preparado para integrarse a la nación, ¿qué pasa con la nación? Pues se fragmenta, se rompe en su núcleo duro. Por eso a los globalistas les importa tanto otro concepto que no es el de nación, sino que es el de ciudadanía mundial. La ciudadanía mundial está en la Agenda 2030, en el objetivo educacional, una de sus metas, le solicita a las naciones que eduquen a sus niños ya no en ciudadanía nacional, sino en ciudadanía mundial, para ir cultivando su lealtad no hacia su Estado nacional, sino hacia los organismos internacionales. ¿Están aprendiendo algo? Están callados hoy. Pudiéramos hablar literalmente horas, bueno, tú hablar, yo escuchar, pero quiero
para esta primera sesión. Desde ahora quiero decirles, por favor, si acaso usted puede, quédese a la segunda reunión. Sé que va a haber muchas más personas. Mire la conversación que tuvimos el día viernes, ya está en el canal de la iglesia, está en el canal mío en este momento, y vamos a tener una conversación diferente en la segunda reunión. Pero entonces quiero tratar de bajar esto a el ámbito local específicamente. ¿Por qué razón entonces vemos que hay una campaña tan específica en contra de un candidato a la presidencia de los Estados Unidos y un apoyo masivo de estos entes a otro candidato? ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos hablando? Porque el día de hoy nos fuimos a hablar de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, de los foros que han existido, agenda globalista, estamos hablando de las naciones, de la inmigración, del aborto, pero es que todo eso me suena muy similar a lo que está pasando en un país como este. ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene alguna relación? ¿Hay alguien que está interesado en que una agenda prevalezca y la otra no? ¿Hay alguien que está interesado en que alguien muera y el otro vive? Cosas como esas. ¿Qué tiene que ver, Agustín? Enséñanos. Bueno, muchas cosas. Por empezar, todos los nombres que hemos mencionado son financistas de la campaña de Harris. George Soros, Alex Soros, Bill Gates, la Fundación Open Society, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, es toda gente que está en la campaña de Harris. Segundo punto, ¿cuál es el eslogan del otro candidato, de Trump? Make America Great Again. Es decir, poner el foco en la patria, poner en foco en la nación. Una de las personas que más ha traído a colación el término globalismo y que es crítico del globalismo es precisamente Donald Trump. Él es un enemigo de esas élites, a uno le puede gustar más o menos Trump, ese no es el asunto nuestro acá, el asunto nuestro acá es objetivo, es que Trump, por ejemplo, cuando ha ido a las Naciones Unidas, ha dicho, las naciones tienen que volver a gobernar para sí mismas, no pueden estar gobernando para cumplir los deseos de las Naciones Unidas, no podemos someternos a este tipo de poder mundial. Entonces, Donald Trump se ha convertido, digamos, en uno de los principales críticos de esto que estamos comentando en este momento. Es el enemigo número uno de George Soros, es el enemigo número uno de Bill Gates, es el enemigo uno de las burocracias de las Naciones Unidas. Entonces, por eso lo que pase el 5 de noviembre en realidad va a ser muy importante. Nosotros habíamos dicho también que el globalismo o la idea de gobierno mundial está en estado embrionario. Habíamos dicho, miren, si esto fuese ya una realidad totalizante, totalmente cerrada y operativa, pues entonces no tendría ni sentido hacer esta conversación porque ya no podríamos resistirla. Como todavía está desarrollándose, todavía los estados nacionales pueden recuperar su poder, es que vale la pena empezar a hablar de esto. Yo había mencionado hace un rato Javier Milei. Bueno, ese es un ejemplo muy claro de que la política al final del día todavía puede resistirse a estas agendas. Javier Milei hace un mes en la reunión de Naciones Unidas que acabo de contar de la del Pacto 2045, él sacó a la Argentina de la Agenda 2030 y sacó a la Argentina de la 2045. Si lo puede hacer es porque todavía el Estado tiene algo que se llama soberanía. Pero como la soberanía es del pueblo en democracia y es el pueblo el que pone a sus gobernantes, al final del día depende de a quién vote el pueblo, claro. Wow. Espero que estemos teniendo conciencia a este respecto. Entonces, lamentablemente estamos llegando al cierre de esta primera conversación. Hay un planteamiento que es trascendental para mí porque si nos quedamos acá estaríamos de pronto hasta deprimidos, nos vamos, ¿verdad? Preocupados y qué va a pasar, mejor Señor, ven pronto, que es lo que muchas veces la iglesia ha dicho, ¿verdad? Pero tú haces un planteamiento fenomenal en el último capítulo del libro respecto a 3 agentes de esperanza que necesitamos tener la conciencia, fortalecerlos e informarnos, ¿verdad? Una de las cosas que más trato de hacer con la iglesia es que estén informadas. Estás hablando entonces allí que necesitamos fortalecer la familia, que la iglesia necesita tener un despertar y también lo que tú llamas los patriotas, ¿verdad? ¿Pudieras
por favor, hablarnos al respecto y quizás esto encierra nuestra respuesta, ¿verdad? Por supuesto, yo lo que intentaba hacer es buscar por qué vía se puede resistir a las agendas globalistas, y entiendo que aquí todo el mundo tiene algo para dar. La idea de que si yo no tengo el dinero de George Soros no puedo hacer nada, o que si yo no soy dueño de Univision no puedo hacer nada, o que si no soy un burócrata de alto nivel de Naciones Unidas pues no puedo hacer nada, es una idea muy cómoda con la cual puedo dormir tranquilamente esta noche. Pero no se trata de dormir en paz, sino que se trata de hacer lo que estamos llamados a hacer. Sal en la tierra, luz en el mundo. Si eso no se hace, pues entonces estaremos anestesiados y todo este mal del cual estamos hablando seguirá avanzando. Las familias, en primer lugar, las familias comunes y corrientes, no hace falta que sea la familia Gates ni Soros. La familia común y corriente tiene algo muy importante entre manos, que es la educación de sus propios hijos. Si ustedes no educan a sus hijos, se los van a arrebatar, así de simple. Ya hay un 22,3% de hijos de este país que ha sido arrebatado por una ideología que les está provocando un daño irreversible y que les está coaccionando en orden a que no tengan familia. Un cuarto de esta nación ya ha sido terriblemente atacada en muy poquitos años. Ustedes deben educar a sus hijos, y educar no solamente significa enseñar a usar los cubiertos o atarse los cordones de los zapatos, eso está muy bien, pero además educarlos en valores, educarlos en la fe, educarlos en temas políticos. Si ustedes no le hablan de política, ¿quién le va a hablar de política? ¿Las redes sociales? ¿Bad Bunny? ¿Taylor Swift? Correcto. Bien. Kamala Harris, Hollywood, Netflix, Disney. La política es una condición natural del ser humano. No hay ser humano que no esté involucrado en un contexto político. Por lo tanto, no hay escapatoria. Las opciones son dos. O el niño se educa políticamente en su casa, o el niño se educa políticamente en manos de estos agentes de los que estamos hablando. Nosotros tenemos algo a favor, que es que somos muchos. El problema es que estamos dormidos. Y aquí aparece otro agente de cambio, que es la iglesia. La iglesia tiene que despertar a la gente. No puede ser que, bueno, yo hablo desde afuera, digo, con toda humildad, yo como un espectador externo, digo, ahí hay tanta potencia que me da mucha lástima que a veces la gente solo vaya a la iglesia a buscar un divertimento o un rato de paz mental. Anestesia. Anestesia, esa es la palabra, anestesia. Miren, la idea de estar aquí en este templo es que afuera hay un cambio también. No solamente que aquí adentro pase algo, sino que pase algo allí afuera. Pero para mí es aterrador ver, por ejemplo, que en Chile, vamos a poner rápido algunos casos, Chile, 20% son cristianos evangélicos. Y cuando yo veo el Congreso de Chile, no hay cristianos evangélicos. O por ejemplo, Colombia, si sumo a todas las denominaciones cristianas con los católicos, ¿qué? Tenemos el 80% del país. Por lo menos, sí, 40 millones de personas seguramente. Por lo menos. Y terminan votando a un guerrillero, terrorista, ateo, marxista, que está ahora distribuyendo ideología de género para niños de 3 años en adelante. Y que se ha extendido el aborto hasta la semana número 24. 6 meses de gestación y en Colombia hoy se puede abortar. Y este país, ¿y qué decir de este país? Donde Biden, que dice que es católico, él es católico y entonces quiere el voto de los católicos y los católicos van y le votan. ¿Y qué hace Biden en el primer día de su administración? Libera fondos federales para financiar abortos en México. Entonces, claro, ¿cómo se llama eso? Perdón, continúa, perdón. ¿Cómo se llama eso? Anestesia, ignorancia política. Algo está pasando aquí en las iglesias, que la gente está votando por sus propios verdugos. La iglesia necesita despertar. ¿Pudieras repetir eso, por favor? La gente está votando. La gente está votando por sus propios verdugos, y esos verdugos muchas veces entran en los templos y dicen: yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy protestante, yo soy lo que fuera, porque quieren el voto. Pero después, cuando asumen, ¿qué hacen? Atacan a la iglesia que les votó. Entonces, esto solo se puede hacer cuando la iglesia está dormida. Si la iglesia estuviese despierta, tendríamos otra realidad, porque todavía, digamos, es mayoría la gente que cree en Dios. Vos diste recién un dato muy interesante y muy lamentable: el 25% de esa población
no creen en Dios. Se autodefinen como ateos. Se autodefinen como ateos. Bueno, obviamente, un cultor de la ideología de género se cree un Dios él mismo, él se cree creador de sí mismo. Entonces es bastante coherente con el dato que dábamos antes. Ahora, eso significa que hay un 75% de gente que todavía no se define atea. Claro, pero el problema es que se analiza el involucramiento de la iglesia en el proceso electoral y más del 50% de la iglesia no vota, no se inscribe. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Mira, esto, solo un segundo, esto es como que yo vaya al lado de un río, voy caminando al lado de un río y veo un tipo que se está ahogando. Y el tipo se está ahogando. Y yo tengo dos opciones, o sigo de largo o busco algo para poder salvarlo. Y yo decido seguir de largo y quedarme con la conciencia tranquila porque yo no fui el que lo empujé. Yo no empujé a ese tipo al río y yo, bueno, listo, sigo. Es lo mismo, es lo mismo. No te vuelve bueno no ir a votar. Al contrario, te vuelve cómplice. Déjame hacerte una pregunta, Agustín. ¿En las próximas elecciones estamos buscando un pastor para la nación? No, estás buscando un presidente. Okay. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque los estándares de muchos creyentes, y obviamente hay un planteamiento que yo hago. Ante nosotros tenemos dos tipos de personas. Las dos personas tienen pecado personal. Sí. ¿Ok? Cada uno tiene una historia de pecado personal. Pero a mi manera de ver, por las plataformas que las estuve leyendo, las dos plataformas de los partidos políticos, hay un partido político que va a acercarse a la agenda de Dios, a respetar las cosas que Dios dice, mientras que hay otro partido político que va a llevar a la nación entera a pecar. Para mí fue escandaloso, esta es la manera como yo lo leo, que en la convención del Partido Demócrata estuvieran ofreciendo abortos gratuitos. Para mí era, en tanto estamos nominando a un candidato, estamos ofreciendo sacrificios humanos. Esa es la lectura que yo tengo, ¿verdad? Entonces, ¿estamos buscando un pastor o las mujeres están buscando un marido en este proceso electoral? Porque claro, viene la situación que ambos candidatos tienen un trasfondo. Uno quizás es más carismático que el otro tiene un montón de situaciones que son incómodas, que muchas veces el creyente dice, es que yo no consigo votar por una persona como esta, pero ¿estamos buscando un pastor o estamos buscando una persona que se alinee o se acerque, voy a decir, no se alinee, se acerque más al derecho por la vida, al derecho por el matrimonio, a que mi hija no tenga que estar en un baño donde haya hombres, o que si juega voleibol juegue con mujeres, no con hombres? Libertad religiosa. Tantas cosas. Libertad Israel, religiosa. ¿verdad? La misma propiedad privada. Dios la estableció desde los mandamientos cuando dice, si Dios dijo no robarás, es porque hay propiedad privada. Exacto. ¿Me entiendes? Pero creo que la otra agenda lo que quiere es tener el gran padre llamado gobierno. Sí. Yo te suplo, yo te pago la educación, yo te pago la salud, yo te pago todas las cosas, te doy un ingreso universal para que no tengas que hacer absolutamente nada. Necesita despertar la iglesia, Agustín. ¿Qué piensas al respecto? Vos mismo lo has dicho, no estás eligiendo ni un pastor, ni un marido, ni un amigo. Y aquí uno puede decir, bueno, es que no me gusta ninguno de los dos. Muy bien, pero te tengo una mala noticia. La política es el arte de lo posible y uno de los dos te va a gobernar por los próximos 4 años. Es decir, sí, a mí también me gustaría escoger que Jesús sea el que baje y gobierne los Estados Unidos, pero no está en la boleta. O sea, acá hay dos opciones. Entonces, al final del día, esas son las opciones y en política hay que elegir por plataformas políticas. Vos lo dijiste muy bien, yo he leído las plataformas políticas. Yo no puedo ir a elegir un candidato ni por su peinado, ni por su tono de voz, ni por su color de piel, ni por lo que tiene entre las piernas. No puedo elegir por si me cae bien o si me cae mal, porque no estoy buscando un amigo. Estoy buscando un presidente por los 4 años que siguen en la vida de una nación. Entonces, y el presidente de la nación, que aunque no lo queramos o a algunos les moleste, sigue siendo la nación más influyente del planeta Tierra. Tanto económica como militarmente, esta sigue siendo la nación más poderosa. Es cierto que está en declive, es cierto que está en decadencia, pero continúa siendo la nación más poderosa en términos militares y en términos económicos, con lo cual lo que se elige acá es realmente importante.
trascendental. Muy bien, denle un aplauso, por favor. Regreso, y con esto cierro, regreso por un momento. Nos dijiste que la ONU nació con dos premisas fundamentales. ¿Me las puedes repetir de nuevo? Sí, era después de una Segunda Guerra Mundial, el objetivo principal es garantizar la paz y la seguridad en el mundo. Perfecto. Primera de Tesalonicenses 5:3, hablando del final de los tiempos, nos dice lo siguiente. Cuando estén diciendo paz y seguridad, ¿cuáles son las premisas de la... Paz y seguridad. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a una mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día no los sorprenda como un ladrón. Iglesia, ante nosotros se están desarrollando lo que les he dicho por muchas veces. Literalmente el fin de los tiempos. Agustín no lo invito porque sea teólogo. Él mismo me lo ha dicho, no lo soy. Y creo que él tiene una asignación específica para esta generación donde nos enseña y nos educa qué está sucediendo. Lo que estamos viviendo es extremadamente crítico. Lo que estamos enfrentando es el desarrollo de cosas que el Espíritu Santo estableció hace siglos, y muchos de nosotros nos hemos hecho los locos, quizás no le hemos tomado la conciencia de lo que está pasando. La Biblia nos habla de cómo en el final de los tiempos el amor de muchos por Dios se apagaría. Agustín me preguntaba hace poco, ¿y qué pasó con las iglesias después de la pandemia? ¿Tú sabes que aproximadamente el 40% de las personas que estaban en las iglesias nunca volvieron? ¿Será que el amor se está apagando? ¿Será que tiene que ver algo que el 32% de las nuevas generaciones digan ya no existe Dios, yo no creo en Dios? ¿Será que hay algo que tiene que ver con todo esto? Porque encontramos declaraciones muy diferentes. La Biblia nos dice que al final de los tiempos lo que va a suceder es que gente de toda lengua, pueblo y nación están establecidos que van a haber naciones, pero se quieren abolir las naciones para que exista un solo gobierno. El día de hoy posiblemente sí hemos escuchado algo de gobierno, de política, de cultura, pero de alguna manera un término que tiene que ver con la teología es la escatología, que es el estudio del final de los tiempos. Este día usted verdaderamente ha venido a ver cómo se está desenvolviendo lo que la Biblia habló por mucho tiempo. Así que, iglesia, quiero decirte que tenemos una responsabilidad. Como lo he dicho anteriormente, la persona por la que usted vota no tan solo es una persona por allí lejana, sino que usted está haciendo una declaración bastante fuerte. Usted está diciendo, esta persona me representa. Estoy de acuerdo con lo que piensa. Estoy de acuerdo con la manera como va a gobernar. Y ante nosotros tenemos dos agendas que son totalmente diferentes. Déjeme cerrar hablándole por un momento de un concepto que me llamó la atención y me ha marcado, y lo estoy compartiendo con muchos pastores. En la Biblia encontramos que Dios siempre calificó el reinado de las personas que estuvieron sobre Israel y sobre Judá, comparándolo con dos reyes. Dice la Biblia en el libro de Reyes o en el libro de Crónicas, y reinó tantos y tantos años sobre Israel y anduvo en los pasos de su padre David. O por el contrario dice, y reinó tantos años y anduvo en los pasos de Jeroboam. Es decir, que Dios establece dos puntos de comparación, David y Jeroboam, para determinar qué tan bien había sido el gobierno de cada uno de estos reyes. Pero cuando empiezo a estudiar me doy cuenta que David tuvo pecado personal. David mandó matar, David adulteró, David mandó a hacer censos cuando Dios les dijo, no fue perfecto David, tuvo pecado personal. Por el otro lado encuentro a Jeroboam, que también tuvo pecado personal. Ambos fueron hombres que no estaban perfectos delante de Dios. Sin embargo, cuando empiezo a mirar qué fue lo que hicieron como reyes, encuentro dos posiciones totalmente diferentes. David fue una persona que siempre llevó a la nación a adorar a Dios, a que no tuvieran
ídolos, a que no hicieran cosas que fueran en contra de la ley de Dios. Jeroboam, por otro lado, levantó altares, ídolos falsos. Dice la Biblia, literalmente, hablando de él, e hizo pecar a la nación. Desde allí entonces les hago un planteamiento. El tema será a nivel personal o hablando de los reyes, tendrá que ver la evaluación de a dónde va a ir la nación cuando ellos gobiernen. En tanto la nación de Israel estuvo bajo el mandato de David, se acercó a Dios. Cuando Jeroboam reinó, se alejó de Dios y pecó contra Dios. Ante nosotros tenemos de igual manera entonces candidatos que ambos tienen pecado personal, pero que es claro, es totalmente claro por las agendas y por la plataforma. No le estoy hablando porque me caiga bien, porque me caiga mal, le estoy hablando de la plataforma. 100 y tantos de páginas que fui a leer. Hay un partido que es el Partido Demócrata, que es un partido que tiene una agenda satánica y demoníaca, no lo puedo decir de ninguna otra manera. Y posiblemente tú has sido un demócrata tradicionalmente, pero quiero decirte, ese partido no es el partido de antes. Yo no sé si tú sientes la incomodidad que se genera en el ambiente, pero es que yo no fui elegido por voto popular. Yo tengo una asignación del cielo y te tengo que hablar lo que está sucediendo. Por favor, entiende que haya un partido que en el día que están escogiendo a su candidato ofrezca abortos gratuitos. ¿Cómo lo puedo poner más bonito? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿El otro hombre es Jesucristo? No, no lo es. Pero ¿qué puedo decirles? En los años que gobernó cumplió todas las promesas que hizo con la iglesia, favoreció a la iglesia, favoreció a los niños, cerró todos los fondos de aborto que esta nación, porque es que eso es lo peor, que con mis impuestos y tus impuestos envíe dinero a las naciones de la tierra para promover el aborto, que tú y yo estemos matando niños en las naciones de la tierra. Hoy quiero decirte, Dios no es demócrata ni republicano. Necesitamos encontrar cuál de las dos opciones que tenemos en este momento se acerca más al corazón de Dios. Y te quiero ser muy honesto, no es muy difícil de identificarlo. Esto que te voy a decir posiblemente es de las cosas más duras que yo te he dicho, iglesia. Pero sobre ti recaerá la sangre de inocentes si tú tomas las decisiones incorrectas. No lo puedo decir de otra manera. Pido que el temor de Dios descienda sobre tu vida. Que cualquier engaño caiga en este día. Que vendas se caigan. Necesitamos responder bíblicamente a la vida.